Esa mente preciosa, pero a la misma vez tan peligrosa. Exactamente. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Pues resulta ser que mañana es el Día Internacional, ¿no? Del suicidio, ¿no? De la prevención. De la prevención del suicidio, ¿no? Exacto. Híjola. A ver. Tenemos un tema importantísimo y es un tema que muchas veces no se aborda socialmente y necesitamos tener una plática social más abierta. Así es que vamos a tener una conversación y les voy a dejar una invitación para el día de mañana también. Ah, mañana hay un evento. Ah, pues para invitar a todos los que nos están escuchando. ¿No? Fíjate. A ver, Máximo, ¿quieres empezar? Pues aquí hablando un poco de las estadísticas y cómo ha repercutido este problema del suicidio. En 2024 ocurrieron y fueron registrados 8.856 defunciones de personas y ya se dividen en diferentes estados. Doc, pues yo creo que para entrar al tema y es hablar un poco de la definición del mismo y después hablar un poco de cómo se llegan a estas decisiones. ¿Qué es el suicidio? Pues es atentar contra su propia vida en condiciones en las que la persona ha llevado un curso de alguna dificultad emocional o algún trastorno emocional no atendido o a veces atendido pero mal manejado. Es una situación en donde normalmente la persona comunica pero no expresa definitivamente esas sensaciones, esos malestares, y esos factores pueden llegar a ser sumamente determinantes de que el problema a veces no lo reconozcamos a tiempo. Doctor, en este momento, en base a todo lo que has leído y has estudiado, ¿qué tan grave es el problema ahorita que tenemos en la ciudad mexicana? En la ciudad mexicana, porque tengo entendido que en otros lugares, en otros países, principalmente en Europa, pues el problema es muy grave, ¿no? Porque el índice es muy alto de suicidio, ¿no? Y ya implica todas las generaciones. Es que a veces las cifras no permiten magnificar la situación, porque si comparamos números, podría ser un problema que en salud pública no es tan significativo como otras enfermedades, pero el problema es qué es lo que nos lleva al suicidio y todo lo que hay previo, cuántas personas se afectan, cuántas personas lastimadas tenemos, y en este momento, qué tantos jóvenes, adolescentes y adultos se encuentran en un riesgo suicidio. Entonces no es solamente hablar de la consumación del acto, también tenemos que abordar todas las personas que están incurriendo en conductas autolesivas, todas las personas que en este momento se encuentran en un riesgo. A esas son las personas que nos tenemos que abocar. Lo grave no es el que lo consuma, lo grave es todas las personas que pueden estar involucradas y no nos percatamos de ello. Cuando hablamos de las causas que podrían llevar ¿de qué hablamos? ¿Hablamos del trabajo, del tema social, familiar? ¿De qué hablamos? ¿Qué tipo de situaciones se les presenta a este tipo de personas que van generando esta intención? Hay una multiplicidad de factores, pero yo diría que lo principal aquí es cómo la persona enfrenta situaciones que no puede resolver, cómo la habilidad para resolver situaciones cotidianas en algunas personas se afecta. Y esto es tan sensible como en la educación que damos a nuestras niñas, cómo vamos dirigiendo la exposición de las emociones. Voy a partir primero con las mujeres, especialmente cuando las niñas dicen, es que me siento mal, estoy triste. ¿Qué les decimos a las niñas? Pues aliviánate. Aliviánate, échale ganas. Échale ganitas, échale ganas, no pasa, más actitud, más no energía. No pasa nada, cambia actitud. Tú puedes, tú eres fuerza. Exacto, entonces ese tipo de frases ya empiezan a condicionar una emoción de manera negativa, porque estás negando la posibilidad de expresar lo que realmente estás sintiendo. O no quieres ver que realmente hay un problema muy fuerte en su cabecita, ¿no? O tú actúas con un positivismo, con un optimismo mal enfocado, que a la persona no le va a caer bien, pero la persona sencillamente va a dejar de confiar en ti. Y desde ahí empezamos con los síntomas peligrosos. Porque si tú dejas de confiar en las personas que son tu entorno, que te debe proteger, empiezas a guardarte emociones que en algún momento van a explotar de manera negativa. Lo mismo pasa con el varón cuando somos muy exigentes sobre el comportamiento del varón, cuando marcamos expectativas que él no la va a cumplir. Los sentimientos de sentirte incompetente o los sentimientos de sentir que no estás alcanzando las expectativas del otro, que no estás alcanzando lo que el otro espera de ti, eso también va condicionando que los estados de ánimo bajen mucho.
Cuando hablamos de las causas y se pueden generalizar, digo, la pandemia tuvo una repercusión en diferentes sucesos económicos, han tenido repercusión en la psique de las personas. Se puede dar una tendencia por diferentes factores generales a la sociedad que puedan... Está muy asociado a la enfermedad de la depresión, está muy asociado a un trastorno depresivo mayor. Es vinculante a eso y a otros trastornos que pueden afectar el desarrollo de la personalidad, especialmente del cómo la persona se ve en el entorno, se ve en el mundo. Los condicionantes de esa personalidad y de ese estado de ánimo pueden ser condicionantes familiares, condicionantes relacionados con los estados de ánimo, condicionantes relacionados con lo económico. Muchas veces bromeamos con el término económico de que el dinero no te va a hacer la felicidad, pero calma los nervios. Entonces, te quita el estrés, la presión. Te quita el estrés y la presión. Y a veces hay varones, padres de familia, que llegar a fin de mes es un enorme esfuerzo y es un enorme trabajo emocional, porque un padre de familia lo que no quiere es defraudar al resto de la familia. Y hay padres que llegando a casa y un hijo le dice es que se me olvidó que me falta un material, me falta una calculadora. Tú ya dices a la torre, si no tengo para pagar ni siquiera una cuenta básica y ya me están pidiendo otro útil, cuando creíste haberla librado, todo eso va generando potenciales de estrés que son de riesgo para las emociones. Fíjate, doctor, que yo recuerdo que en su momento, allá por rumbo de los 90, escuchaba mucho, ¡ey! Que se quitó la vida porque estaba ahí bien endeudado con el banco, se quitó la vida porque le fue infiel a la mujer o el hombre, se quitó la vida porque ahora sí que estaba en medio de una borrachera o un momento de mucha droga, siempre justificando cosas externas de lo que lo llevó a esa acción. Pero yo creo que ninguna de esas acciones es tan fuerte que te lleve a quitarte la vida. Esas personas como que ya estaban enfermas, a mi punto de vista, a lo que he escuchado y leído en la actualidad. Esas personas ya estaban enfermas. Eso fue como, ahora sí que el pretexto para ejecutar su problema. Porque tenemos que ver qué detonantes hay previamente. Tenemos que estudiar mucho los detonantes previos, porque son condiciones que podemos evitar, son condiciones que podemos prevenir, pero las podemos prevenir si atendemos a la salud mental de esa persona que vemos vulnerable desde tempranas edades, desde tempranos momentos. Porque llegar a veces a la causa, me voy a suicidar porque me abandonó mi pareja, estás notando el último evento detonante, pero probablemente esa persona haya tenido una historia de situaciones emocionalmente afectables que fueron provocando que llegara a esa situación. Entonces, siempre hay que estar atento. ¿Cómo vamos a prevenir? Escuchando a las personas. Tenemos que estar atentos a esos cambios emocionales. A veces no es el silencio, a veces no es que no nos quieran comunicar, a veces es la grandilocuencia. Personas que no pueden comunicar, no es que no quieran, no pueden comunicar. No, hay personas que nos buscan, que nos hablan, pero tú no sabes que esa era la necesidad que tenía de que tú compartieras momentos con él. Hay un muy bonito comercial de fútbol en Europa, que es el que habla, todos sospechamos que el que estaba callado, y no, el que estaba callado estaba sano. El que hablaba de más era el que estaba con la necesidad de que el otro le prestara una atención mayor. Hay que aprender a reconocer esas pautas desde los momentos iniciales. Muchas veces la consecuencia es a partir de problemas de muy largo plazo. Fíjate que acabas de comentar algo muy interesante, ¿no? Cómo a veces crees tú que esa persona está estable emocionalmente hablando, porque lo ves que es muy platicador, muy juguetón, muy bailarín, muy dinámico, pero realmente es la persona que está enferma. Es la que está pasando por un lado muy complicado y es como una forma de llamar la atención, y decir, hey, a ver, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Y es como decir, tengo esto. Sí, mucho cuidado con los hijos. A veces el hijo que más te busca puede ser el que tenga la necesidad emocional, que tenga una necesidad de apego, que tenga una necesidad de comunicar, porque no lo logra hacer en otro tipo de ambientes. Un adolescente es feliz si tiene sus ambientes bien definidos y tiene una buena participación social. Cuando no lo tiene, ¿qué hace? Se refugia en el entorno familiar y tú a veces dices, ya, déjanos hablar al resto, pero es su momento de platicar y es su momento seguro.
Y si eso no lo aprendemos a observar, ¿qué empezamos a hacer? A deteriorar esos ambientes emocionales de las personas. Estas personas se mueven en diferentes ámbitos, en el laboral, educacional, deportivo, y todas estas instituciones en las que él pertenece, las autoridades que estas rigen, deberían de darle un enfoque más importante a checar a sus trabajadores, checar a sus alumnos. Deberíamos volver a estos enfoques propuestos en parte teórica de lo biopsicosocial. No somos un ente que nada más es intelectual, también somos un ente que es plenamente emocional y sociales por sobre todo. Entonces necesitamos tener una mirada más amplia de lo que es la persona. En contextos laborales a veces nos centramos nada más en la productividad, pero no vemos qué lucha está llevando esa persona por fuera. Nos tenemos que hacer cargo, porque son personas que lo sufren y son personas que pueden llegar a tener una incidencia mayor. Y no es nada más que te vaya mal. El éxito también está asociado a veces a dificultades en los estados de ánimo. Ya ves que hay competidores olímpicos que han renunciado a competir en Olimpiadas por no soportar la presión que implica esa demanda. Como la gimnasta Simone Blake, que cursó con dificultades emocionales. Entonces tenemos que estar siempre vigilante de los cambios que la persona va sufriendo o va manifestando desde los momentos juveniles, adolescentes en adelante. ¿Cómo? A ver, yo creo que es importantísimo que, más allá si ves o no ves unos cuadros dentro de tu hogar, de tu familia, ¿qué tan importante sería tener esa dinámica, esa cultura como familia? Decir, hey, tanto tiempo vamos a acudir a un tipo retiro, un tipo terapia, un tipo acá. O sea, es como reforzar, ¿no? Más allá si hay el problema en tu casa, de alguien que esté depresivo. Hacerlo así, con un enfoque dirigido a algo, puede que refuerce la necesidad emocional, pero de una manera no muy deseable, incluso hasta negativa. ¿Qué es cultura de la prevención? La comunicación, el tiempo juntos, el tiempo compartido, el tiempo en donde aprendemos en familia a disfrutar cosas en común, pero también a respetar los tiempos individuales. Lo que mejor nos puede ayudar en términos familiares a prevenir situaciones emocionales es la convivencia de calidad, el respeto entre las personas de la familia, los tiempos que le dedicamos a uno y a otro, y especialmente el cómo comunicamos. Pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo? Porque yo he observado muchas familias, en mi paso del tiempo aquí por la vida, que les cuesta mucho trabajo a los padres tener esa convivencia. Sí la tienen cuando nace el niño y que está chico y que juegan con él, pero mientras va creciendo y va formando su carácter, y va formando su forma ideológica y todo eso, a la misma vez los padres se van separando. Y muchos quieren decir, mira que está pasando por la preadolescencia, es que está por la adolescencia, es que está por la juventud. Y por eso se comporta de esa manera, pero realmente pues eso normalizamos a veces malos comportamientos, pero la tarea de un padre es difícil, pero un pequeño paso es entender que la persona que estamos criando es una persona diferente a mí y que por lo tanto puede tener ideas diferentes a las mías. Una manera de abrir la comunicación es eso, saber escuchar. Ser tolerante no significa asumir la idea del otro como válida, es asumir que el otro tiene una idea diferente a la mía y podemos discutirla. Podemos discutirla, podemos debatirla, podemos abordarla, pero no necesariamente podemos... Pero no lo debatan con unas cervecitas a un lado, porque eso ya está más complicado. No necesariamente con un adolescente vamos a llegar a un consenso. También hay que respetar que esa identidad se va logrando. Nuestra tarea es dirigir esa moralidad, que hagan algo correcto, pero a veces los silencios se dan porque estamos opacando esas identidades. Entonces, eso es un consejo válido. No opaques la identidad de tu hijo, pero tampoco suéltale todo, porque necesita ser conducido y necesita ser conducido para bien. Vigilar mucho el contenido que están consultando en páginas web, en redes sociales. Vigilar a veces las conversaciones que pueden llegar a tener con las personas cercanas a ellos, que no somos nosotros, son los amigos. Vigilar inclusive si dejan de tener interés por las cosas que habitualmente hacían.
Ese es un pivote de los cuadros emocionales. Cuando un niño se pone irritable es porque probablemente su estado de ánimo sea bajo. Cuando un adolescente pierde interés por hacer cosas que antes le gustaba hacer, probablemente sea un cuadro emocional. Un adolescente joven, un joven adulto que no quiere salir de su cuarto, que pierde energía al levantarse y que empieza a cambiar de hábitos de vida, probablemente sean problemas emocionales. Los problemas emocionales van cambiando con la edad y son diferentes las manifestaciones. Y ya cuando hablamos siguiendo con este tema de de las formas de tratar este tema, ¿qué sí es y qué no es? Digo, he visto mucha gente que ha tomado medidas como los coaching motivacionales, terapias de índoles bien extrañas, diría yo. ¿Qué sí es una forma de tratar este tema? ¿A quién sí deberíamos acudir? Hay que acudir con los expertos, y aquí sí, con mucha cautela. El experto en esto debe ser el médico psiquiatra. Tenemos que acudir con un médico psiquiatra, aunque la palabra nos asuste, tenemos que acudir con un médico psiquiatra. Va a ser el profesional que nos va a poder ayudar y nos va a poder guiar fundamentalmente en la toma de decisiones inmediata. Y el manejo que nos aporte un psiquiatra, que puede ser farmacológico o psicoterapéutico, lo vamos a complementar siempre con algún terapeuta especializado en manejo de emociones. Y sí, con cautela. Recuerden que las emociones no son maripositas bonitas, las emociones se sufren también, y no tenemos que tener un discurso tan color de rosa sobre las emociones, porque no es así. Necesitamos abordarlo con lo que a la persona realmente le genera una afectación. Por eso ocupamos terapeutas clínicos que le entiendan al manejo, que no vengan y te digan con optimismo: tranquilo, vamos a salir adelante, porque eso no te va a ayudar. Te tiene que objetivar qué es lo que te está causando el malestar. No caigan con los coaches que tienen su preparación en línea, ¿no? O sea, hay muchos, pues ahorita, ya hay muchos coaches de vida, la verdad. Vayan con un profesional, no tan interesante. A ver, ¿cuál es la invitación? Entonces, en ese sentido, y especialmente en esta misma sintonía, la invitación es para que el día de mañana nos acompañen en el Hospital San José, en la 4ª planta, en el auditorio, con la plática "No tienes que morir para dejar de sufrir". Y la plática la va a dirigir 2 expertas en la materia, la doctora Soledad Rodríguez, psiquiatra, y la psicóloga Melissa Aros, que ha colaborado con nosotros aquí en el equipo. Entonces, es una invitación abierta para mañana, miércoles 10 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, en el auditorio del Hospital San José. Pásenme ahorita la publicación esa para estarlo aquí informando constantemente y poder, pues, que acudan, porque es importantísimo este tipo de eventos, y no son nada aburridos, porque empieza uno a decir: ah, caracas, eso me está pasando a mí, oye, a mi tía, a mi fulano, algo así estoy viendo. O sea, empiezas a abrir un poquito más el panorama, ¿no? Se van a sorprender del nivel de la plática. Es una conversación, es una conferencia que les va a servir muchísimo, que los va a nutrir. No lo vean nada más en el sentido del suicidio, véanlo también como una oportunidad para aprender a mejor comunicarnos en los entornos familiares. Muchas gracias, doctor. Como cada martes, tema muy, muy interesante, y la verdad, pues aquí le vamos a dar seguimiento, porque nuestro interés es de que usted esté bien, y pueda dominar a este enemigo que tenemos, que es muy hermoso, pero a veces se vuelve algo peligroso. Pero bueno, gracias, mi doctor. Te esperamos el próximo martes. Vamos a ver con qué tema nos prepara Máximo. ¿Con qué ruleta, no? Vámonos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos aquí a Notas en...